Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es un jugador profesional de fútbol que lleva desde el 2001 fascinando a más de un espectador, pues desde sus inicios como profesional ha destacado en todas las capacidades que se miden en el fútbol: ritmo, pases, tiro y su magnífico regate. Según los medios internacionales, la vida del astro portugués fue muy compleja desde su infancia, ya que no gozaba de lo que tiene ahora mismo, una estabilidad financiera. Quédate hasta el final del video para que tú mismo conozcas un poco más sobre su historia. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Un modesto aparcamiento con una vista privilegiada sobre la bahía de Funchal. Es todo lo que queda hoy de la vivienda social en la que creció Cristiano Ronaldo, que pasó de un origen humilde en la isla portuguesa de Madeira a convertirse en una superestrella del fútbol mundial. En la ciudad se cuenta que la alcaldía hizo derribar la casa para evitar el flujo de curiosos hacia un lugar que estaba deshabitado desde 2005, después de la muerte del padre del jugador. Cuando tenía 6 años, Cristiano daba toques él solo delante de la casa. El balón nunca se le caía al suelo. Recuerda a uno de sus vecinos de entonces, Adelino Andrade, y que se acuerda de aquel buen muchacho con el que coincidía todos los días. A sus 38 años, Cristiano Ronaldo es hoy una de las figuras más importantes del deporte mundial, un futbolista multimillonario conocido en todo el planeta y un icono publicitario. La metamorfosis ha sido total. En Madeira era un niño delgaducho y hoy es un atleta con un cuerpo perfecto, que ha hecho de su musculatura y sus abdominales cincelados una seña de identidad. Madeira es un lugar aparte en Europa. Una isla de origen volcánico situada no lejos de la costa marroquí y que acoge cada año a 1 millón de turistas, atraídos por sus buenas temperaturas y la belleza de sus paisajes. Funchal, su capital, y el barrio de Santo Antonio, fue el lugar donde comenzó la historia de CR7. El capitán de la selección portuguesa se dio a conocer en el Andorrinha, un modesto club en el que las imágenes de su niño prodigio están por todas partes y sirven de inspiración a las jóvenes generaciones. Le hemos abierto las puertas del fútbol. Para mostrar su talento necesitaba un club. Cuenta a la AFP el presidente del Andorrinha, José Bacelar, que entrenaba al equipo senior cuando Cristiano Ronaldo llegó a la edad de 7 años. Es el Andorrinha el que tuvo la suerte de que Ronaldo comenzara aquí y no al revés, afirma, subrayando que el 3 veces Balón de Oro tiene un don y lo tenía ya entonces, una capacidad técnica fuera de serie. El orgullo del primer club de Cristiano Ronaldo es tan grande que una imagen de su ídolo de niño luce en cada camiseta. Y el Andorrinha decidió prohibir la utilización del número 7, reservado a la estrella, por si decide volver algún día, o por si alguno de sus descendientes quiere vestir de nuevo los colores de la formación. Cristiano creció en el seno de una familia humilde, con su padre, su omnipresente madre Dolores, su hermano y sus 2 hermanas. El presidente del club, José Bacelar, está convencido de que esos orígenes marcaron su personalidad. Cristiano aprendió ante la adversidad. Ahora las cosas son demasiado fáciles para los jóvenes. Será difícil ver surgir otro Ronaldo. Ricardo Santos, de 30 años y que jugó con Cristiano en el Andorrinha, está de acuerdo. En su casa la situación era difícil, así que pasaba mucho tiempo en la calle jugando al fútbol, con sus amigos y sus primos, de más edad y más fuertes. En la calle se aprenden otras maneras de jugar, subraya. Los niños que juegan ahora en el campo del Andorrinha son fans acérrimos del ídolo local. «Ronaldo es el mejor del mundo», grita José Pedro, de 9 años. «Cuando tiro una falta lo hago exactamente como él, siempre meto gol», asegura. A su edad, Cristiano Ronaldo se unió al Nacional de Madeira, antes de volar hacia la capital lusa para vestir los colores del Sporting de Lisboa 2 años más tarde. Después llegarían el Manchester United y el Real Madrid para adornar su palmarés y hacer caer los récords, uno tras otro. Ya entonces marcaba la diferencia. Me acuerdo de un partido en el que ganábamos 3-0, hasta que Ronaldo se dañó en la cabeza y tuvo que salir. Perdimos 4-3, señala Ricardo Santos, su ex compañero del Andorrinha. En ese club todos parecen recordarle con el balón en los pies y destacan que era incansable en los entrenamientos. Cristiano nunca está satisfecho, siempre quiere llegar más lejos, resume uno de sus primos, Nuno Viveiros, que hoy se encarga del museo de CR7 en Funchal.
Ahora, en la Eurocopa 2016 de Francia, quiere el doblete continental tras proclamarse campeón de Europa con el Real Madrid. Y aunque hoy vive una vida de lujos, con una familia maravillosa, la vida ha sido ruda para Cristiano, proveniente de un origen humilde de Madeira. No solo su padre era una preocupación eterna. Su hermano mayor, Hugo, cayó en las drogas. El futbolista ha rescatado en numerosas ocasiones a Hugo de este problema. Ha pagado mucho dinero en grandes centros de rehabilitación para que su hermano mayor saliera de esa tragedia. Lo consiguió. Hugo se perdió luego en el alcohol. Y ahí estuvo Ronaldo para ayudarle. Contemos un secreto. Una apuesta. Antes de la final de la Champions ganada frente al Atlético, Ronaldo consiguió que Hugo se apostara que si el Madrid era campeón, dejaría el alcohol. El conjunto blanco triunfó. Cristiano regaló su camiseta de campeón a su hermano. Todo para sacarle de esa segunda lacra. Volviendo al relato de esta carrera repleta de vicisitudes deportivas y familiares, CR7 firmó por el Manchester United en 2003 y comenzó esta proyección que le ha catapultado hasta el Real Madrid, donde ha alcanzado la cumbre. Florentino Pérez ensalza esa clave del éxito de Cristiano. Lo ha conseguido todo y no piensa más que en continuar siendo el mejor. Solo se dedica a ello. Es lo único que tiene en la cabeza, subrayó el presidente del Real Madrid. Hablamos de su juventud y de su madurez porque sigue trabajando igual. Se levanta con sus hijos y pareja Georgina Rodríguez y suelen desayunar juntos, explican las personas que conviven habitualmente con el Balón de Oro. El chico se va al colegio y Cristiano viene a Valdebebas. Aquí se entrena con la plantilla, pero siempre realiza ejercicios concretos para mantener y mejorar su musculatura. Es un futbolista todopotencia, un atleta, y debe consolidar esa explosividad con un trabajando específico diario. Su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., al igual que el resto de sus hijos, son su debilidad. Se echan una siesta juntos siempre que pueden. Luego, mientras ellos hacen los deberes, Cristiano dedica 1 o 2 horas, siempre que puede, a hacer natación para tonificar sus músculos de otra manera. Por otra parte, Carlo Ancelotti, entrenador italiano, se encontró en su debido momento con un jugador que supera todo lo que ha vivido durante décadas de fútbol. Es admirable su dedicación. Se cuida en todo momento, se entrena para tener a punto su musculatura. Se dedica a estar siempre al 100%. No tiene diversiones ajenas al fútbol que distraigan su concentración en ser el número 1. Lo que quiere es ser el mejor de la historia. Y desea jugar muchos más años para hacerlo. El propio Cristiano manifiesta esas sensaciones. Y aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado conocer más detalles sobre CR7. Coloca tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.